Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor, aquí en California. Te doy las gracias por estar aquí acompañándome en este día para poder hacer este video. También tenemos que darle gracias a Dios y a nuestra Santísima Virgen María, Madre del Salvador y Madre nuestra, porque ha dado este regalo. Por lo tanto, le decimos gracias y también a ti, como te digo gracias, pues de esta manera, con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti que me ves. ¿Listo? ¿Lista? Gracias. Gracias. Una vez más. Doble. Ahora sí, cachetito. Listo, lista. Aquí va. Gracias. 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 Y este de pilón, ¿qué es? Gracias porque te lo mereces. De lo bueno poco, de lo que se daba, se acabó. Poquito porque es bendito. Así de que ya después de tanto beso, de tanto agradecimiento, pues simplemente vamos a lo que venimos, que es a compartir, a aprender, reflexionar. Hoy que te voy a compartir, pues fíjate que por alguna razón, porque no pensé compartirlo. Como siempre digo, yo me dejo guiar. Les iba a compartir otra cosa, pero me puse a buscar y dije, encontré este. Y sin querer, hasta ahorita me estoy dando cuenta el por qué. Este librito es del padre Samuel Beatty y donde nos dice el secreto para vencer las enfermedades y las muertes violentas. Es uno de los tantos libritos que he comprado cuando he ido a los retiros. Y vamos a ver aquí qué nos dice el Padre y qué es lo que vamos a aprender, a reflexionar, porque es muy importante hacer conciencia de el por qué suceden las cosas, aunque no estemos de acuerdo, aunque no entendamos, aunque nos duela, pero siempre, si viene de parte de Dios, lo que nos suceda es por una buena razón, aunque no lo querramos sufrir, porque como humanos nos rehusamos al sufrimiento, al sacrificio. No queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos perder, le tenemos terror a las pérdidas. Y aquí vamos a empezar y al final les voy a compartir, como siempre, en el caso mío, alguna de las situaciones que aquí se nos comparta, que nos diga el Padre. A ver cuál va a ser la enseñanza que nos tiene el Padre Samuel Beatty. Y dice así en la introducción, que nos dice: la obra evangelizadora del Padre Samuel Beatty nos invita a regresar a la Biblia con esta pregunta: ¿qué nos dice el Señor a través de su palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre la enfermedad? Esa es la pregunta. Dice, si debemos cumplir con la voluntad de Dios, debemos ver aquello que Jesús hizo durante el Evangelio. En el Evangelio está escrito que Jesús les cura a todos,
Y también nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 16, donde dice: y anochecía y le presentaron muchos endemoniados, y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo que dijera el profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Siguiente pregunta: ¿cuántas personas en realidad lo creen? Te hace la pregunta a ti y a mí. Mucha atención. No externamente, no de labios para afuera, sino con el corazón. Y pregunta: ¿creen realmente que Él asumió nuestras enfermedades y dolencias? ¿Lo crees tú? ¿Lo creo yo? Yo lo creo que sí. Entonces dice: nuestra lucha es interior. ¿Tienes una duda? Te pregunta a ti, me pregunta a mí. Pon en duda tu duda. No pongas en duda tu fe. Qué importante. Tener fe hace mucho bien. La fe significa confianza. La palabra genera en ustedes la fe. Y generando la fe, Dios dice que todo es posible para aquel que cree. Y eso iniciará en ustedes, en tú que me estás mirando y a mí. La liberación total. Con esa fe vamos a ser liberados. Amados hermanos, hay que entender que nosotros hemos sido llamados a la libertad. Libertad psicológica, libertad de las obsesiones, libertad de las enfermedades, de las depresiones, de las destrucciones. Créanlo realmente y luchen contra sus enfermedades y jamás acepten ofrecer algo si no es explícitamente requerido por él. Como por ejemplo, las almas víctimas que se ofrecen aceptando la invitación del Señor para el bien de la humanidad. No nada más a decir cosas que no sabemos, no hacemos conciencia qué es lo que estamos diciendo y a quién se lo estamos ofreciendo. Siguiente dice: el secreto para vencer las enfermedades y muertes violentas. Pongamos mucha atención. Dice: vamos a tocar el tema de la maldición generacional. Es decir, de cómo es posible que en una familia pueda haber personas que mueren de muerte violenta y luego en la generación siguiente. En la generación siguiente otra vez mueren de muerte violenta y así sucesivamente. O bien
en las generaciones que sufren de cáncer. La generación siguiente también sufre de cáncer. Y así por el estilo. La ciencia médica también cree en eso. Al punto que te dicen, ¿quién más en la familia sufrió esta enfermedad? Entonces, inclusive los ateos o aquellos que creen en la ciencia creen en esto. O bien, hay gente que sufre de ira contra el padre, contra el abuelo, que sufre de alcoholismo. Hay gente que sufre de alcoholismo, del cual el bisabuelo era un bebedor. El abuelo también era un bebedor. El padre es un bebedor. Y así por el estilo. Hay toda una tragedia de alcoholismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es una maldición generacional? Nosotros podemos verlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45, donde nos dice: ahora bien, cuando el espíritu inmundo salió de un hombre, vaga por lugares áridos, buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Pero cuando llega, la encuentra vacía, barrida y adornada. Entonces va a unirse con otros 7 espíritus peores que él y entran a la casa y se instalan en esta. Y la última condición de aquel hombre llega a ser peor que la anterior. Y así sucederá también a esta generación malvada. Tengan cuidado, porque estas son palabras de Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale, eso quiere decir que tiene la capacidad de moverse. Entonces, esta es la primera característica que tiene un espíritu inmundo, porque es él la causa de la maldición. Dios es nuestra bendición. La maldición viene siempre del diablo. Él fue derrotado por Jesús en el desierto y en la cruz. Y es un espíritu que vive en el infierno e intenta poseer nuestro cuerpo. Atención a la primera característica que Jesús nos revela. Y dice: cuando un espíritu inmundo sale, entonces habla de una persona que se está liberando. ¿No es cierto? Sal y camina. Es decir, no es cierto, sale y camina. Es decir, que tiene la capacidad de salir, por tanto, tiene un cuerpo. No sabemos cómo está hecho. Es un cuerpo espiritual y entonces tiene la capacidad de salir y caminar. Eso significa que camina y que tiene unas piernas espirituales, un desplazamiento espiritual. Es Jesús que habla de eso y no podemos dudar de eso. Veamos si sale
puede ser expulsado afuera. Veamos dónde vaga. Vaga en lugares áridos. Eso significa que él en nosotros encuentra algún alimento. Los otros lugares son áridos y nosotros somos como un sitio de parqueo para estacionarse el diablo. Para él somos convenientes. El resto es desierto. Vaga por lugares áridos buscando descanso. Busca descanso. Y si busca descanso, quiere decir que se cansa y no lo encuentra. Eso significa que tiene una capacidad de búsqueda. Es muy inteligente. Y si no lo encuentra, significa que ve. Entonces él no solamente ve, busca y se cansa, sino que habla. Él piensa y dice, volveré a mi casa de donde salí. No dice, volveré a un individuo. Dice, volveré a mi casa, a mi casa de donde salí. Oigan bien esto. Nosotros, cuando decimos casa, queremos decir familia. En la Biblia se quiere decir familia cuando se dice la casa de Abraham, la casa de David, la casa de Jacob, la casa de los padres. Y entonces en la Biblia con la palabra casa se entiende nuestra familia, que es precisamente la descendencia que venimos de tener fe. Siguiente, la bajada de los diablos. Y empieza con una pregunta que dice, entonces, ¿en qué momento sale? Puede salir por muerte o por liberación. Pero en este caso, Jesús está hablando por la muerte de la persona. Entonces, supón que tu abuelo, que tenía el vicio del trago, muere. Él está obligado inmediatamente a salir de aquella persona porque a lo mejor la persona le pide perdón a Jesús y va al purgatorio, a un lugar donde puede comprender mejor la palabra de Dios, pero sale de aquel hombre a la fuerza, porque no puede estar ya en la tierra. No puede seguir en la tierra, ya que ha terminado el tiempo. Entonces, ¿dónde quiere instalarse? Pues en la familia del muerto, porque como dice un proverbio, de tal palo, tal astilla. Y entonces dice el diablo, puedo tentar a los hijos, a los nietos, con el mismo tipo de caída en el cual yo hacía caer a su abuelo. Volveré a mi casa. Esa es mi casa. Entonces los diablos del alcohol tienen unas familias que se han dedicado al alcohol. Los diablos del tabaquismo tienen familias que se dedicaron a fumar. Los diablos de la prostitución, unas familias en que algún miembro femenino o masculino se entregó a la prostitución y así por el estilo. Y nos hace la pregunta, ¿ustedes comprenden? Depresión. Ustedes
¿Qué creen que es la depresión? ¿Ustedes qué creen que es la depresión? Es algo así. ¿Cómo así? ¿No son diablos? Angustia. Son diablos que penetran a tu mente, a tu cerebro, a tu alma, para hacer de ti un deprimido y angustiado. Cuando te levantas por la mañana, dices, esta es una jornada que va a ser negativa. No, no es un día negativo. El hecho es que llegó el diablo y te hace pensar así. La única forma para sacarlo sería cantar. Satanás no quiere que cantes porque era el director de los coros del paraíso. No puede tentar a uno que canta, porque el que canta ora 2 veces. Entonces, si el diablo vuelve a entrar a tu casa, se da la maldición generacional. O sea, que esta maldición debe ser interrumpida. Meditemos lo que Jesús dice de los diablos. Dice, entonces el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero cuando llega a la casa, la halla vacía, barrida y adornada. Un niño pequeño, un hijo, un nieto, vacío, no hay nada adentro. No le fue enseñada la palabra de Dios. Está barrida. No tiene nada adentro, aunque es cuidado, amado, en la mayoría de los casos. Adornada, porque el hijo es el rey de la casa. El espíritu inmundo dice, para entrar aquí hay más dificultades. Entonces se pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Ya que puedo hablar, pensar, buscar y caminar, entonces él va a unirse con otros 7 espíritus peores que él. No lograría entrar solo. Entonces se reúne con los 7 espíritus malignos y con ellos logran entrar también a este niño. Y esperan la pubertad, pues no hay la palabra de Dios dentro del corazón del adolescente, porque nadie se la ha enseñado, porque nadie se la leyó, porque la única arma, así lo dijo la Santísima Virgen, para tener el Espíritu Santo es necesario meditar la palabra de Dios. El rosario está para defendernos, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es para la defensa real. Ya nadie la lee, y entonces ese niño está listo para ser poseído. Ellos entran y se instalan, y la última condición de aquel hombre llega a ser peor que la anterior. Entonces he aquí que todo se empeora, y así sucederá también a esta generación malvada. Habla de generación, casa, generación. Entonces el Señor nos alerta sobre los diablos. Nos dice que pueden pensar, hablar,
moverse, hacer todos estos grandes trabajos y además pueden amenazar a tu familia y a tus hijos. De ahí la inspiración de acudir a la palabra de Dios, pues ella nos ayuda a todos a librarnos de estas maldiciones generacionales. ¿Qué podemos hacer nosotros para bloquear esta maldición? ¿Se acuerdan en Israel cuando tuvieron que salir de Egipto? ¿Qué hicieron los padres de familia? En el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 13, lee: tómese un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y en el Éxodo, capítulo 12, versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de conocer. Eso era la figuración de lo que sería la Santa Eucaristía, la comunión del cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando Jesús dijo en la cruz, todo está cumplido, ¿qué significó eso? Pues que Jesús, al morir en la cruz, había pagado con su sangre el 100% por nuestra redención. Pero nosotros nada hacemos para que ese 100% de pago en la cruz sea aplicado a nuestra generación. Pero para beneficiarnos de lo hecho por Jesús, por nosotros, hace falta un acto de fe. Imaginen qué gran acto de fe hacía falta para que unos hombres esa noche tomaran esa sangre en un pequeño balde y la derramaran en la puerta de su casa. ¿Les parece un acto natural? Eran 3,5 millones de personas y sin embargo lo hicieron por fe. Entonces, cuando ustedes comulgan, si leen en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24-26, donde dice, leerán y después de haber agradecido, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración, en memoria mía. Aquí es Pablo que está describiendo la última cena de Jesús. Asimismo, después de haber cenado, tomó también el cáliz diciendo, este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre. ¿Cuántas veces beberéis de él? Hacedlo en memoria mía. Así pues, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que comen este pan y toman de este cáliz, ustedes anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Atención, ¿a quién la anunciamos? Cuando yo les digo a ustedes en la Santa Misa, este es el misterio de la fe, ustedes responden, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿A quién lo estás diciendo? Lo decimos al diablo, porque no lo puedes decir a la persona que está a tu lado, porque como participa en la Eucaristía ya lo sabe
y tampoco a las personas de afuera, porque no están en la misa contigo. ¿Quién queda? El demonio, que está atacando a tu generación. Entonces yo le digo al demonio, cuando comulgo, esta noche también yo salgo de Egipto, y la sangre que aquel sacerdote invocó en el altar es la sangre del cordero, y te dice, basta, eso se terminó. Ve a matar a otros en Egipto, a aquellos que siguen en Egipto, pero no en mi casa. Saca estas patas horribles y sucias de mi familia y de mí. Y aquella comunión produce su efecto. Al decir, anunciamos tu muerte, Señor, le decimos al diablo que Cristo ha resucitado. Le decimos al diablo que Jesucristo murió por mí y entonces su sangre lo pagó todo. Todo está pagado. Por eso hay que comulgar en forma consciente. Señor, recibo tu cuerpo y tu sangre para detener esta maldición. Y cuando dices, anunciamos tu muerte, lo hacemos para comunicarle al diablo para que termine de hacernos daño. ¿Saben ustedes cuánta gente se ha curado con la Eucaristía? Nosotros mismos somos testigos de eso. Qué hermoso todo lo que nos dice aquí este hermoso librito del Padre. Siguiente. El hombre fuerte. Leamos en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 27-29 donde dice, por tanto, cualquiera que coma de este pan o beba del cáliz del Señor indignamente, se hace culpable de profanar el cuerpo y la sangre del Señor. Examínese, pues, cada uno a sí mismo, y antes de colocar el pan y beber el cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Siempre nos han dicho que no se puede tomar la comunión de Cristo indignamente, porque si no es sacrílega, siempre nos han dicho que no se puede tomar la comunión de Cristo indignamente, porque si no es sacrílega. Por supuesto que esto es así. También la Santísima Virgen dice, confiésense al menos una vez al mes. Jesús dice, tomad y comed todos de él. Es decir, Jesús nos invita a todos a participar de la Santa Eucaristía, pero lo debes hacer dignamente. Antes de recibirlo, debes hacer una buena confesión. Si aceptaran esta invitación que les hace Jesús, ¿cuántas gracias recibirían en la Santa Eucaristía? Tendrían el poder de Dios para rechazar los ataques del demonio que están causando estragos a ti y a tus seres queridos. Dice San Pablo, quien come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, ¿qué significa? Que no entiende que aquel cuerpo fue inmolado, que aquella sangre fue derramada para hacer que la maldición que pesa sobre tu casa sea detenida.
Entonces tú debes comprenderlo dentro de tu corazón y de tu corazón y entenderlo con la mente. Cuando recibes la comunión, debes decir: yo recibo el cuerpo y la sangre del Señor para romper e impedir con su pago lo que el diablo haría de mí. Si tú no lo disiernes, comes y bebes un juicio contra ti mismo. ¿Qué significa? Que el diablo sigue luchando y luchando contra ti, y continuarás con tu depresión. Tus hijos seguirán siendo atacados. Los demonios seguirán destruyendo, mirando, viendo si pueden descansar dentro de ti. Y tú firmas con aquella comunión sin saberlo tu condena, porque no lo sabes, no la aplicas, porque hace falta fe para aplicarla, y entonces el diablo sigue luchando y luchando contra ti. Leemos en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 30, donde nos dice: por eso hay entre vosotros muchos enfermos y débiles, y bastantes mueren por esta razón. ¿Qué palabra es esta? Es la palabra de Dios. Por esta razón, tú no entiendes que Jesús pagó por ti en la cruz. ¿No comprendes que Cristo murió por ti? Él te dice: tomad mi cuerpo, bebed mi sangre. El demonio ya no podrá hacerte nada. Si hay una maldición de muertes violentas, existe el riesgo de que alguien muera de muerte violenta. Si hay la maldición del alcoholismo, existe el riesgo que se siga con el alcoholismo. Si hay mala salud generacional, son todos los demonios. ¿Queremos terminar con todo esto? ¿Queremos terminar no dándole al diablo lo que ya no le corresponde? ¿Queremos por fin terminar de entregarle al demonio lo que ya fue pagado por Jesucristo? Se lee en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 30: por eso hay muchos enfermos y muchos mueren. ¿Saben ustedes que cuando pasan cerca de los cementerios y ven que uno murió a los 30, otro a los 40 años, no debían morir a esa edad? No debían morir a esa edad. No es voluntad de Dios que hayan muerto por enfermedad o muerte violenta. Si hubieran conocido la palabra de Dios, si hubieran luchado contra el diablo, la bendición hubiera bajado con poder para evitar esos males. El único caso en que se puede morir antes es cuando se te aparece el Señor o por testimonio interior sientes que el Señor te pide que te conviertas en alma víctima. Salvo aquel caso, y son casos sumamente raros, la curación es para todos. El Padre Pío también era un alma víctima, pero no vamos a él para salir todos en una camilla. Vamos a él para que interceda por nuestra curación, y el cuerpo de Cristo nos cura y nos quita la maldición. Cuando ustedes toman el cuerpo de Cristo, dicen: yo recibo mi curación. Y cuando piensan en la sangre, yo termino con la maldición que pesa sobre mi familia. En el nombre de Jesús. Hay diferentes tipos de maldición. Son unos 30.
todos escritos en la Biblia, de cómo Dios nos describió todos los tipos de demonios. ¿Recuerdan? Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 29, ¿cómo hace un hombre en la casa del fuerte y saquear su ajuar? Si no amarró primero al hombre fuerte. Jesús está hablando de un hombre fuerte, que sería el diablo, pero más fuerte que el diablo es Jesucristo. Se lee en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 29, ¿cómo hace un hombre en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no amarró primero al hombre fuerte? La casa, tu generación, tu familia, y dentro está un maestro mayor, feo y malvado, desde el infierno, que no está amarrado. Hay que amarrar a este hombre fuerte. Nosotros fuimos a buscar los hombres fuertes en la Biblia, o sea, ¿cuáles son los demonios fuertes que deben de ser amarrados para que tu familia pueda estar bien? Hay 12, bien descritos en capítulos y versículos. Dice, descubre el de la depresión. Vayamos contando, el de la depresión, el de la mentira, el de la cólera, el del adulterio, el de la angustia, el del alcohol, el del engaño, el de la pornografía, el de la traición, el del anticristo, etc. Son 12 hombres fuertes que deben de ser amarrados. Los que pueden hacer desde mañana es empezar a prepararse para recibir la Santa Eucaristía, para no condenarse. No deben permanecer dedicados a justificarse de los pecados que cometieron. Deben confesarse, pero confesarse bien, como lo exige la Santa Iglesia Católica, y luego acercarse al sacramento de la Eucaristía para recibir la gracia y la curación que necesitan. Con esto finalizamos. Hermoso librito del padre Samuel Beatty. Cómo nos habla claramente de lo que es tener fe, de lo que es cumplir con los 10 mandamientos, agarrarse uno de la palabra de Dios, quitarse de las tentaciones, detectar las tentaciones a tiempo, prevenir para poder protegernos nosotros y las generaciones que vienen atrás de nosotros, porque todo lo que hagamos en esta vida, todo lo prohibido, no nada más nosotros somos los afectados. En nuestro tiempo, muchas veces, la mayoría del tiempo, las consecuencias las pagan las generaciones que vienen de nosotros por los pecados que nosotros hemos cometido, por desobedientes, por no saber de la palabra de Dios, porque no tenemos interés, no enseñamos a nuestras familias. Yo lo digo por mí, solamente puedo hablar por mí. Todo esto me queda el saco a mí. Yo no enseñé a mis hijos, yo no les hablé de la palabra. Uno nada más lo tenía como historia. Yo no recibí tampoco la palabra, así de que yo tampoco lo hice con mi familia. Todo eso yo voy a dar cuentas. Entonces yo lo acepto, le pido perdón a Dios y por eso estoy haciendo estos videos. Y yo voy aprendiendo, el Señor me está haciendo saber que todo no en la vida es casualidad. Son lo que la palabra de Dios nos dice. Nos ha dado las herramientas todas
para protegernos, para no caer en el engaño, en la mentira, pero nos dejamos tentar. Sabemos que es malo, pero pensamos que no nos va a pasar nada, porque esa es la seducción del enemigo, decir que no te va a pasar nada, que le cales, y en esa caladita ahí te quedaste. Y tristemente, uno se busca absolutamente todo, las enfermedades, los vicios, la destrucción, todo, porque uno escuchó al enemigo, no detectó, no miró las señales, no se alejó, y contaminamos a las generaciones que vienen detrás de nosotros por los pecados, los errores que nosotros hemos cometido. No reparamos el daño y tenemos que reparar el daño. Por eso, aquí el Padre nos está hablando claramente, como lo dice la palabra de Dios. Ahí está el veneno, el enemigo, pero tenemos el antídoto, la cura, la palabra de Dios. Si prevenimos la enfermedad, no va a llegar. Es mejor prevenir que lamentar. No tenemos que ponernos en riesgo, en la tentación, porque eso es todo. Todo es a causa de las tentaciones, porque somos tan débiles y queremos aparentemente sentirnos bien por un momento y creer tontamente, pero sabemos dentro de nosotros que no es así, que nos va a ir mal, pero nos arriesgamos a decir no va a pasar nada, porque el enemigo te hace creer que no va a pasar nada. Pero entonces, si no sabemos nada de la palabra de Dios, no llevamos una vida cumpliendo con los 10 mandamientos, ¿cómo? Estamos débiles espiritualmente. No detectamos, no vemos las señales, no vemos la mentira o nos hacemos. Por eso nos hacemos daño nosotros y a nuestros hijos y luego a las generaciones que vienen atrás. Lo mismo, se vuelve a repetir lo mismo. ¿Por qué el mundo, que yo ya me di cuenta de todo eso, de que es lo mismo, es un ciclo que no se acaba? Empieza, se acaba y sigue lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque no nos ponemos fuertes a obedecer, a hacer un cambio en nuestra vida, a decir no. Tenemos que estar firmes en la fe, tener palabra, tener y solamente lo podemos lograr agarrados de la mano de Dios. Dios por eso nos dice, aclama a mí, yo te responderé, porque Él sabe. Pero nosotros también sabemos, y es nuestra responsabilidad, decir no, porque el Señor ya nos lo dejó todo, nos dejó todo, el antídoto para salir adelante, para que no nos afecte, pero nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque es que te tienes que reprimir, tú te tienes que controlar, no vas a estar en el placer, lo que el enemigo te ofrece, lo que hay en el mundo, porque es muy seductor. Te tiene todo en un bufete, lo más te lo pone muy hermoso. Y ahí viene la destrucción. Pero lo principal es que tenemos todo al alcance de nuestra mano. Portarnos bien, confesarnos, vivir una vida limpia, digna. Todo lo que nos dice nuestro Señor, confesarnos, reconocer nuestros pecados, nuestras fallas, hacer el cambio y alimentarnos espiritualmente con su cuerpo y su sangre. Que eso nos fortalece, eso es verdaderamente el antídoto para toda la maldad, pero tenemos que hacer un cambio y tenemos que vivir una vida bien, correcta, para poder recibir ese sacramento tan valioso. Y como aquí nos dice, lo que debemos de decir cuando tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Es hermosísimo este librito, tan pequeñito que está, pero fíjense cuánta enseñanza. Y esto es verdad de generación en generación. Yo en mi familia, y aunque tienes que reconocer, yo no me había dado cuenta anteriormente
de todo esto, pero sí vienen las generaciones del alcoholismo. En mi familia ahora me doy cuenta de que ha habido alcoholismo. Hay mucho desamor, mucha ingratitud, mucho no saber de la palabra de Dios. Estamos en cero. No hay todo lo que nos dice nuestro Señor que debemos de ser. No hay la unión, el amor, la moral, no sé, todo. Es triste, pero no por eso quiere decir que yo estoy juzgando, porque la primera que se está juzgando, ay, perdón, que recibí yo todo eso, he sido yo, que yo, sin saberlo, pero que vengo así, de esa situación. Y no porque yo esté juzgando a mi familia, si están mirando este video, que se sienten que los estoy, o que me estoy avergonzando, que los estoy agrediendo, que los estoy criticando, porque no es así. Simplemente tenemos que empezar a ser honrados, honestos con nosotros mismos, lo que tenemos en nuestras familias, para poder darnos cuenta y hacer el cambio. No para criticar a nadie, ni se tiene que avergonzar, pues eso es lo que nos tocó, por ignorancia, por lo que sea. Pero lo importante es que uno se dé cuenta y hagas el cambio. Nada más es reparar el daño. Tristemente, mi familia, todos venimos en la misma situación. Sabrá Dios qué habrán hecho nuestros antepasados. No lo sabemos, pero pues así yo vengo de esa situación donde no hay nada, nada, absolutamente nada. Desunión, desamor, vicios, eh, tristemente, y nada de la palabra de Dios. Y yo también no enseñé a mis hijos, a mi familia tampoco, nada, tampoco. Yo, quién sabe cómo me vaya, uh, pues no me va a ir muy bien cuando me esté ante la presencia de Dios, pero estoy ahí en este caminar al estar haciendo sus videos, para poder ayudar a los demás a que no cometan el error que yo cometí. Y porque ahora yo me doy cuenta de lo que verdaderamente, todo lo que te puedes evitar, pero si nadie te dice, si nadie te explica los errores que uno está cometiendo sin saber, porque es muchísima ignorancia. Como yo soy de las personas que me gusta que me hablen como niño chiquito para poder entender. Por eso yo lo hablo así también, porque es lo que sé, es lo que a mí me gusta cuando yo necesito que alguien me explique algo así, como niño chiquito. Y, y aquí, como lo dice el Padre, tenemos que evangelizar, tenemos que hablarle a aquel que no sabe, a decirles cuál es el camino, que seamos un guía, una esperanza de decir, mira hermano, pues hasta ahorita lo has hecho por ignorancia, pero ahora yo te digo cómo puedes salir adelante y evitarte todo ese mal para ti y los tuyos y para tu generación. Porque si nosotros no nos esforzamos, un niño que va naciendo, ¿qué sabe si no le enseñas absolutamente nada? Ellos no saben nada. Ahora lo veo yo tan claro, ahora que ya estoy más mayor, que yo digo, verdaderamente una criatura es, es una gran responsabilidad, y que ellos están para captar todo lo bueno, porque vienen puros, viene su mente limpia, todo su corazón puro, santo, y son como esponjitas. Pero imagínense que no hubiera maldad, que fuera todo amor como debe de ser. Pero tristemente se aprovechan precisamente de esa inocencia. ¿Y quién es el que está? La maldad. Y se destruye a ese niño puro, santo, que vino, y lo echaron a perder. Qué conciencia de la persona que se atreve a destruir a una criatura inocente, que cree en ti. Y cuando yo digo inocente, no nada más es el niño en sí. Toda persona que, aunque esté mayor, que esté joven, pero no tiene la malicia, y tú lo llevas por el mal camino, eso es lo peor. Que tú metas
a una criatura, a un joven, a una persona que está viviendo la vida honradamente y tú la invites, la metas en el mal camino, a que haga cosas que no deben. Es a la gente hacerle daño, a la gente buena, a la gente que tiene confianza y tú le destruyes la confianza, que confía en las personas porque tú le hiciste daño, tú le pagaste con traición, tú simplemente le destruiste la confianza, la fe, le hiciste daño. Son cosas muy graves, cuando herimos con tus palabras, con nuestras palabras a la persona. Muy tristemente vemos que en los matrimonios cuánta falta de respeto el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, hacia los hijos. ¿Qué derecho tenemos nosotros a utilizar palabras hirientes que te lo dicen en tu cara? Si una persona, yo digo, ¿por qué tienen que jugar con los sentimientos de la persona? Si una persona te ama y te dice que te ama y tú no la amas, tú no tienes que decirles palabras hirientes, nada más decirle, pues ¿sabes qué? Pues lo siento mucho, tú sientes algo hacia mí, pero pues yo hacia ti no. Pero no tienes que decirle, humillarlo y hacerlo sentir que no es nada. Y tú te sientes muy valiente porque eh, te están, de cierta manera, te están declarando el amor, ¿no? Y tú te sientes muy galán o muy galana, que dices, mira cómo lo traigo o cómo la traigo, te estás burlando de la persona que te ama y todavía le dices en su cara, que no la quieres, que es esto, que es lo otro. La humillas, se burlas de sus sentimientos que te declaró, que por amor te lo dijo, porque te amaba o le gustaba, lo que sea, y tú te burlas y le dices palabras hirientes y te sientes muy valiente, pues qué mal. Y todo eso vamos a dar cuentas, qué clase de personas somos. Y el Señor es muy claro y aquí como lo dice el Padre, todo es de generación en generación y nosotros tenemos que poner el alto para que no se siga con ese ciclo. Porque muchas veces uno dice, es igual que el abuelo, es igual que, mira, también toma, también fuma, también se droga, también se prostituye, también él hace brujería, también hace esto, también hace lo otro. Todo se vuelve a repetir lo mismo y sigue generación tras generación haciendo exactamente lo mismo. Tenemos que parar eso. Pero solamente escuchando la palabra de Dios, aplicándola a nuestra vida, hacer un cambio y sobre todo, como yo digo, es estar uno toda la vida en cuaresma, en que no debemos de vivir lo que los demás viven. Es que tú tengas el control de ti mismo, porque ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque nos lo dice el Señor ahí. Claramente nos ha dejado el manual para vivir bien. Y tenemos que parar esto, porque no se vale que se repita lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y de la misma manera, de la misma manera. Entonces, si no la pagamos nosotros, si nosotros hacemos un daño y no nos toca en esta vida pagarla, pues qué cómodo, ¿no? Según uno se va y luego los que vienen, los hijos de uno sí van a pagar lo que uno hizo, eso no es justo. Tenemos que reparar el daño, ya que nos hemos dado cuenta del daño que hemos hecho, tenemos que repararlo y tenemos que ser valientes, ya que fuimos muy valientes para atrevernos a hacer cosas que no debemos, así hay que ser valiente para afrontar y decir, yo me responsabilizo de lo que yo hice esto, esto y esto y esto, por lo tanto lo tengo que reparar. No me puedo decir nomás perdóname y ya, no, tengo que reparar el daño. Tengo que pedir perdón a quien herí, al que le dije cosas que le lastimaron su corazón y que lloró. Le tengo que pedir perdón de frente. No nada más decir perdóname y de los dientes para afuera, pero realmente ni estoy arrepentido ni nada. Eso no de nada sirve. Tiene uno que reparar el daño. Por mientras que uno no repare el daño, no hay perdón y no nos va a ir bien. Hasta que no reparemos lo que hemos hecho. Punto.
Así de que a mí me tocó mucho no lo había leído completo, no lo había leído el librito y fíjense hasta cuándo, y que yo que perdí un hijo en un accidente de carro, ya va a ser el mes que viene, ya van a ser 2002 o 2003, en un accidente de carro, tenía 24 años mi hijo, y falleció. Junto con otro joven también hasta más joven que él, porque unas personas se les atravesaron en el sentido contrario y mi hijo, por no pegarle, se fueron a un canal en Corcorán. 24 años y dejó 2 hijos, una niña y un niño, y ahorita están grandes. La vida cambia. Todo lo que yo tenía cuando mis hijos estaban chiquitos, y la vida pasa uno por tantas cosas, pero si Dios me tiene aquí todavía, solamente Él sabe por qué y para qué. Que nomás le digo, Señor, aquí esta es mi manera en que yo te digo gracias y que contribuyo con mi granito de arena al mundo para que sepan que no estamos solos y que tú nos amas tanto, que diste tu vida a precio de sangre. Entonces ese amor se tiene que pagar con amor y con sacrificio también. A seguir la obra del Señor, a hacerles saber a nuestros hermanos que no estamos solos y que necesitamos muchas bocas, muchas manos, muchos que se atrevan a hablar de la palabra de Dios, a hacer saber que no estamos solos, pero lo principal para poder convencer es que nosotros demos un buen ejemplo de que realmente nos hemos convertido, no nada más de palabra, con nuestros hechos, nuestro estilo de vida, cómo estamos viviendo, cómo hablamos, cómo nos comportamos, podamos convencer que realmente Dios está con nosotros. No lo que uno diga, que yo creo en Dios, que se me note, que se nos note que Dios está en nosotros. Especialmente en este tiempo, como yo digo, toda la vida es Cuaresma, pero ahorita mucho para reflexionar. Aún hay tiempo, por mientras que estemos vivos, aún hay tiempo. Tenemos que salvar las nuevas generaciones, la generación que viene atrás, empujándonos a nosotros, pero dejarles un mundo mejor. Pero tenemos que trabajar mucho. Pero agarrados de la mano de Dios es de la única manera que vamos a poder. Bueno, pues, sin más, misión cumplida por el día de hoy en la escuelita del Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Gracias. Compartan este video, suscríbanse, es gratis, todo es gratis. Ayudémonos a que se sepa más de la palabra de Dios y aprender. Y yo nada más le pido a Dios que te siga dando más hambre de saber de la palabra de Dios, y bendición a ti y toda tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y no estamos solos. Y hasta la próxima. No me dejen sola. Mi nombre es María López y me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Adiós. Adiós, adiós.